vamos a hacer hoy? Vamos a ver Mateo hasta, miremos si alcanzamos a terminar hasta Mateo 28. Voy a tratar de hacer un resumen porque me gusta como que tengamos el resumen de lo que está pasando en cada capítulo, de lo que se está presentando en cada capítulo. Y pues si al final podemos, entonces estudiamos y leemos Mateo 26, 27 y 28. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos con Mateo 11. Entonces, recordemos cómo termina Mateo 10. Mateo 10 termina, ¿cierto? Con la misión dada a los 12 discípulos, ¿cierto? Les dicen que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ellos eran los primeros que iban a recibir este evangelio, estas noticias, ¿cierto? Les dio autoridad para poder ir, les dijo y les dio instrucciones muy claras de acuerdo a lo que tenían que ir a enseñar, ¿cierto? También les dio instrucciones muy claras acerca de cómo debían sostenerse, ¿sí? Que no llevaran nada para el camino, sino que estas familias iban a ser el sustento para ellos, para esos discípulos, y allí empiezan entonces este recorrido, esta misión, los discípulos. ¿Listo? Ya entonces, en Mateo 11 encontramos que Jesús termina de enviar a sus discípulos y les da de darle las instrucciones, ¿cierto? Y él se va a predicar y a enseñar, ¿sí? A las a las ciudades de ellos, es decir, a las ciudades de los discípulos. Por aquí hay una pregunta, sí, claro, hazme la pregunta que con mucho gusto si podemos la respondemos. ¿Listo? Entonces, aquí termina esta instrucción, terminan esta dirección que le está dando Jesús a los discípulos y resulta que en ese mismo escenario está Juan en la cárcel, ¿cierto? Y resulta que le asalta una duda a Juan. Entonces, a pesar de que Juan era esa voz que clamaba en el desierto, ¿cierto? A pesar de que Juan conoció a Jesús, que lo bautizó, a pesar de que Juan vio, ¿cierto? Y escuchó esa voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y escuchaba todo lo que hacía Jesús, a Juan le asaltó la duda. Y le manda a preguntar Juan con sus discípulos, ¿cierto? Bueno, ¿tú sí eres el Cristo o no? Y muchas veces nos ha pasado eso a nosotras, que hemos visto los milagros del Señor, hemos visto cómo nos ha sostenido, hemos visto cómo nos ha extendido su mano, pero llega la dificultad, llega la tormenta, llegan esas cosas difíciles que nos hacen dudar. Juan estaba en una situación precaria, estaba en una situación muy compleja y era que estaba en la cárcel. Y desde la cárcel entonces le asalta la duda, ¿será que lo que yo hice sí era lo correcto? ¿Será que el evangelio que yo anuncié era el verdadero? ¿Será que esta persona que yo les dije que iba a venir a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego, sí era esa persona? Pero entonces, ante la duda, hay que enfocarnos en la respuesta que le da Jesús, porque a veces lo leemos de una manera muy olímpica. Ah, sí, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los enfermos son sanados, los muertos son resucitados. Entonces, como que, uy, sí, es que está haciendo milagros, ¿cierto? Pero que no se nos olvide que dice inclusive la palabra del Señor, que vendrán muchos que los engañarán, ¿sí? Entonces, ¿cómo Jesús le iba a confirmar a Juan que eso estaba ocurriendo? Y aquí entra una palabra clave en la respuesta de Jesús, que termina diciendo, a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan era judío y Juan entendía, ¿cierto?, todo lo que era este bagaje judío y cómo era imposible que a los pobres se les enseñara el evangelio,
porque miren que inclusive los fariseos y los escribas y les decían a Jesús, ¿cómo es que este se sienta a comer con los publicanos y con los pobres y las prostitutas y comparte con ese tipo de gente? Eso no debería ser así. Entonces, sí, el mensaje de Jesús es claro. Juan, los cojos, los enfermos están siendo sanados, los ciegos ven, ¿sí? Pero sobre todo, Juan, a los pobres se les está anunciando el evangelio, se les está diciendo que hay una vida nueva, que hay esperanza. Entonces, esa respuesta, si hubiera quedado solamente los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los enfermos son sanados, los muertos son resucitados, pues inclusive hubiera quedado mocha, ¿cierto? Pero por eso se le agrega, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, con eso es como decirle a Juan, Juan, no puedes dudar porque la palabra se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, Juan, ante esa respuesta, ya queda con la claridad de que definitivamente es el Mesías. Ese sí es Jesús. Él no se había equivocado de predicar el Evangelio. Y eso es lo que nosotras necesitamos entender el día de hoy. Sí, chicas, podemos tener milagros, podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida, el Señor nos puede abrir puertas, el Señor sigue sanando, sigue haciendo milagros, te sigue dando el sustento, sigue abriéndonos las puertas, pero nosotras no debemos calmar las dudas porque hayan milagros en nuestras vidas, sino por entender que el Señor sigue transformando vidas a través del Evangelio. Es decir, la duda que tú tienes en tu corazón no debe disiparse solamente porque haya un milagro, debe disiparse o acabarse porque tu vida está siendo transformada. Por eso cuando nosotros nos quedamos esperando respuestas a las oraciones o que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestra vida, le estamos impidiendo que Él confirme su evangelio en nosotras. Porque más allá del milagro que puede suceder, yo no digo que no, sí puede suceder porque Dios sigue siendo un Dios todopoderoso, pero es la transformación de tu vida, es el cambio de tu conducta, es la transformación total de todo lo que te rodea, de ti misma, la que te va a confirmar que tú estás en el verdadero, ¿sí? A lo mismo que le pasó a Juan. Dice, y el evangelio es predicado a los pobres. Entonces, ahí en este Mateo capítulo 11, entonces él habla acerca de que hablaban mal de Juan, ¿cierto? Y que también hablaban mal de Jesús, que igual fueran cosas buenas o fueran cosas malas, pues bueno, igual iban a hablar, ¿cierto? Y que a pesar de todo eso, entonces el más pequeñito y que Juan fue un hombre grande, Juan fue un hombre reconocido, un hombre importante, pero inclusive que el más pequeñito en el reino de los cielos era mayor que Juan, ¿cierto? Entonces, allí él hablaba en las ciudades donde se hicieron milagros, pero ojo aquí, porque habla acerca de que él volvió a hablar a las ciudades donde hicieron milagros, pero donde no creyeron al Evangelio, que es lo que yo les he dicho. Entonces, vemos los milagros, nos emocionamos, hay una cantidad de sentimientos, emociones, y no, wow, Dios es bueno, Dios responde, pero no pasa nada, porque no se creyó, no hubo un arrepentimiento. Y inclusive Jesús dice, ay de ustedes, que ustedes se les hicieron tantos milagros, que ustedes vieron tantas cosas hermosas, pero no se arrepintieron, no creyeron, ¿cierto? Inclusive hay una parte en la palabra del Señor que dice que muchos dirán, en tu nombre están enfermos, en tu nombre eché demonios, y que Jesús les va a decir, apartados de mí, porque no os conocí. Entonces, mire que más que la sed,
es esa esencia. Entonces, si vieron muchos milagros, si hicieron muchos milagros en estas ciudades, pero la gente no se arrepintió. Y dice el Mateo 11, el versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. ¿Listo? Hay una chica que me preguntó si le podía aclarar una pregunta de Mateo 10, que no la entendió, entonces estoy esperando que me envíe la pregunta para poderla responder. ¿Listo? Bueno, entonces, y ya aquí termina entonces hablando este capítulo 11 de Mateo acerca del descanso, de descansar. ¿Cuál es el verdadero descanso? Y eso lo hemos confundido mucho. Entonces, ay, no, estoy cansada, estoy atribulada, estoy con muchas cosas en mi vida, no tengo paz, no tengo descanso. Entonces, lo único que debo hacer es ir y arrodillarme y descansar a los pies del Señor. Y como yo ya les había explicado, llorar libera cortisol. Entonces, llorar nos permite alivianar esas cargas, sentirnos descansadas, ¿cierto? Soltar todo eso que tenemos y sentirnos más tranquilas. Pero resulta que no es solamente llorar, no es solamente contarle nuestras cargas, definitivamente es dejar las cargas, aprender de la mansedumbre y de la humildad del Señor y ponernos su yugo. ¿Sí? Entonces, el descanso no se recibe solamente porque tú vayas y llores en un momento de oración. Sí, es bueno, es lindo derramar nuestra alma en la presencia del Señor, pero el verdadero descanso, ese descanso que solamente Dios puede dar, es cuando tú aprendes a ser mansa y humilde de corazón. Allí es cuando tú realmente recibes descanso, porque tú ya no vas por la vida queriéndote llevar al mundo por delante, sino que tú tienes en tu mente a Cristo, la mansedumbre de Cristo, la humildad de corazón de Cristo, y no solamente lo tienes en tu mente, sino que lo vives y te pones el yugo del Señor y caminas con tu yugo y allí dejas tu carga. Entonces, es tener la capacidad de decir, yo no puedo controlar esta situación. Y a pesar de que no puedo controlar esta situación, creo y confío en que Dios tiene el absoluto control. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Le decimos eso al Señor en oración, nos paramos y seguimos con la misma carga. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Nos sentamos y nos arrodillamos, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, Señor, coloco mis cargas, yo no puedo controlar esto, tú sabes que tengo que pagar estos servicios, tengo que cubrir estas necesidades, estoy trabajando con diligencia, no he sido perezosa, simplemente no ha habido un recurso económico, yo no sé qué hacer, me siento desesperada, pero dejo todo esto en tus manos. Amén. Y me levanto y sigo pensando, ay, pero ¿y cómo voy a pagar? No, ¿y qué voy a hacer? No, ¿y de dónde va a resultar el dinero? No, ¿y si me meto por allá? ¿Y si me meto por acá? ¿Sí? Entonces, simplemente fuimos, hablamos de lo que nos estaba pasando, pero ni aprendimos de la mansedumbre ni de la humildad y tampoco nos pusimos la carga, el yugo del Señor, ¿cierto? Entonces es porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? Entonces, con eso, entonces allí termina Mateo capítulo 11, ¿listo? Aquí dice, es la de Mateo 9, la número 1, para aquel vino Jesús. Sandrita, si me la puedes escribir tal cual está en la guía de preguntas, te agradezco, porque no la tengo aquí exactamente en mi cabecita. Entonces ahí seguimos a Mateo capítulo 12, a Mateo capítulo 12. Entonces vemos a unos discípulos que tienen hambre, ¿cierto? Y que buscaron comida, trabajaron arrancando las espigas, ¿sí? Y ante la crítica, porque esas espigas, ¿cierto? Es alimento, los discípulos tenían hambre en un día de reposo, y en un día de reposo para los judíos no se podía hacer absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, los discípulos
fueron, buscaron comida, arrancaron estas espigas y entonces allí hubo como un cuestionamiento, ¿cierto? ¿Por qué hacen esto en el día del discípulo? ¿Por qué hacen esto en el día de reposo? Entonces Jesús trae el Antiguo Testamento con algo en particular que hizo David, ¿cierto? Cuando tuvo hambre, tuvo necesidad y cogió de la comida del templo y de las cosas del templo que no se podía hacer, ¿sí? Porque era como algo que solo se podía hacer para los levitas. Entonces, David no podía hacer eso, sin embargo, él dice, necesitaba comer, vino y se sació y comió, ¿cierto? Entonces ahí es donde les habla acerca del templo y utiliza esta historia del Antiguo Testamento para decirles, uno mayor que el templo está aquí. Porque a veces uno dice, "Ay, bueno, pero ¿por qué el Señor Jesús trae a colación esa historia? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué le responde que David también tuvo hambre y fue al templo? Pues porque Jesús quería decirles, miren que aunque ustedes tuvieron a este rey David que ustedes tienen tan presente, él también fue al templo, pero inclusive uno mayor que ese templo está aquí, está con ustedes. Y por eso les dice, y ustedes no han entendido que misericordia quiero y no sacrificio, ¿cierto? Porque antes todo en el Antiguo Testamento era a través de los sacrificios, todo era sacrificando algo, un animal, ¿cierto? Entonces él dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces lo que Jesús quiere decirles es, ustedes están llenos de ritos, ustedes están llenos de una cantidad de cosas religiosas, pero son unos hipócritas y unos falsos. Entonces aquí hay algo muy bonito porque una vez solamente como, ay, sí, Jesús el amoroso, Jesús el que tiene compasión, Jesús el que mejor dicho es no, pero Jesús también con compasión y con amor, como él era, hablaba la verdad y les hacía caer en cuenta de las cosas. Y eso pasa hoy mucho. Y es que no se le puede decir, es que no podemos mencionar la palabra, es que no, vamos a herir la susceptibilidad. Es que sí, no apoyamos eso, pero tampoco decimos nada. Entonces, ¿quién se va a levantar y va a decir? O sea, si no somos nosotros los que somos los hijos de Dios, quienes aprendemos su palabra, entonces, ¿quién va a salir a decir que eso está mal, que no se debería hacer, ¿cierto? Entonces, sí, tenemos compasión, tenemos amor, estamos llenas del Señor, pero eso no implica que no seamos, no digamos la verdad. Eso no implica que nos quedemos calladas ante lo que no es correcto, ¿cierto? Entonces, Jesús les dice, son unos hipócritas y unos falsos, ¿sí? Entonces dice, Jesús es el siervo escogido y empezó a extender la salvación a los gentiles. Esto es lo que está pasando entonces en Mateo capítulo 12, ¿cierto? Allí habla acerca entonces de ese siervo escogido que le seguía a mucha gente, que sanaba a todos, y allí entonces se cita una profecía también del Antiguo Testamento y dice que este es mi siervo escogido, mi amado, y el que va a empezar a llevar o en quienes están esperando los gentiles, ¿cierto? Entonces mire que desde el Antiguo Testamento es muy curioso, o sea, ¿no les parece muy curioso? Los judíos conocían el Antiguo Testamento, conocen todo el Antiguo Testamento y sabían que venía un Mesías que le iba a predicar a los gentiles. Y sin embargo, ellos seguían pensando que solamente era para los judíos, porque ellos conocían muy bien la historia. Y dice, y en su nombre esperarán los gentiles, ¿sí? Entonces allí también se presenta una blasfemia contra el Espíritu Santo, lo citan así, pero empieza a hablar acerca de que una casa dividida no prospera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo dicen ustedes que ¿cómo dicen ustedes que yo he hecho los demonios en nombre de Satanás? ¿Cómo Satanás va a dividir su casa? ¿Cierto? Y entonces ahí es donde viene a decir, es que una casa dividida no prospera. Y eso se aplica para nuestra vida. Una casa dividida no prospera.
Una familia dividida no prospera. Un matrimonio dividido, unos hijos divididos, una relación entre suegra y nuera, una relación con tu mamá, con tus papás, una relación entre tus compañeros de trabajo, entre tu familia, no prospera. En la división Dios no está. Inclusive dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré y todo lo que pidieren en oración creyendo se los daré. Y nosotros somos muy olímpicas. Venimos, no, Señor, por favor, estoy aquí, te pido que bendigas mi familia, bendigas mi casa, bendigas esto, pero odias a tu cuñada. No te hablas con tu familia, no te hablas con la compañera de trabajo, no tienes una relación. Ahora, también su palabra dice, en cuanto ustedes puedan mantener la paz, háganlo, ¿cierto? Hay cosas que a nosotras se nos salen de las manos, ¿cierto? A veces, por alguna razón, no le caemos bien a alguien o la persona no nos da la oportunidad de conocernos bien, pero mientras está en mí, busco mantener la paz, ¿cierto? Pero entonces, este ejemplo de sacar los demonios en el nombre del demonio es muy bonito, porque nos está diciendo, ni siquiera Satanás trabaja de esa manera, ni siquiera el enemigo trabaja dividiéndose, ¿cierto? Por eso hay un dicho que dice, divide y reinarás, ¿no? Entonces, esto es importante en tenerlo presente. Entonces, allí también vemos cómo el tema de la señal. Entonces, bueno, Jesús, danos una señal de que tú eres el verdadero. Danos una señal. Y a mí hay algo que me encanta que dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Y nosotras somos mucho de señales. Señor, mándame esta señal. Señor, si esto pasa es porque así es. Señor, si esto de aquello es porque así es. Los únicos que pedían señales eran los judíos. Por eso yo siempre les digo, ¿somos judías o somos cristianas? Porque es que pareciera que quisiéramos llevar una doble vida como los judíos cristianos. O soy judía o soy cristiana, ¿sí? Entonces, la generación mala y adúltera demanda señal, necesita ver para creer, necesita estar segura de que eso es lo que se le está diciendo. Por eso nos encantan las profecías, por eso nos encanta que nos hablen al oído y nos digan qué va a pasar de nuestra vida, porque somos incapaces de avanzar. Por eso es que Dios me dio una promesa y estoy esperando que la cumpla. Hay promesas en toda la Biblia. ¿Pero por qué se cumplen? Porque hay una persona que entendió que es hija de Dios y que tiene una relación, ¿sí? Siempre y cuando hayan o no hayan promesas. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir cambiando. Nosotras no estamos para poner señales. Nosotras no estamos para decirle al Señor cómo me lo tiene que mostrar. No, es que si el Señor hace esto y esto pasa, es porque sí es. O sea, somos tan conchudas, y perdónenme la expresión, de que nosotras mismas le ponemos al Señor señal. O sea, venga, pues trabaje para mí. Venga, yo necesito que usted trabaje para mí. Trabaje para mí. Y si usted hace bien el trabajo, entonces listo, yo lo sigo, yo le creo, yo le hago. Lo que le pasó a Pedro. Cuando ve a Jesús caminando sobre el agua, viene y le dice, Señor, permíteme que yo vaya hacia ti. Pedro, ¿qué quería? Probar que él también podía caminar sobre el agua, pero se dio cuenta de su humanidad, no creyó, tuvo temor y se comenzó a hundir. Entonces, inclusive Dios es hasta tan bueno que nos cumple esa señal que le pusimos y nosotras seguimos sin creer. Entonces, esa es una invitación desde Mateo 12 a que no sigamos teniendo una vida de, Señor, muéstrame, Señor, dame esta señal, Señor, que pase esto, Señor, si esto ocurre, entonces yo lo voy a hacer, es porque tú lo quieres. Esa no es la manera en como nosotras debemos orar, ¿sí? Entonces, aquí sigue entonces hablando de ese espíritu inmundo que vuelve, es decir, qué pasa cuando un espíritu se deja un lugar, ¿cierto?
y que luego vuelve y encuentra la casa vacía. Tienes más espíritus, entonces eso también puede ocurrir, ¿sí? Es real. Y terminamos con el tema de cuando le preguntan en Mateo 12, que aquí están la madre y los hermanos de Jesús. Entonces, de entrada tenemos que tener claridad en que María tuvo más hijos y sí fueron con José, ¿cierto? Recordemos que como vimos al principio de Mateo, José no tuvo relaciones íntimas con María hasta que Jesús no nació. Pero después de que Jesús nació, entonces tuvo relaciones con María y de esas relaciones surgieron unos hijos, ¿cierto? Entonces por esa razón decían, he aquí tu madre y tus hermanos, ¿sí? Entonces Jesús sí tenía hermanos y sí eran hijos de María y de José. Entonces el Señor responde y me pareció muy bonito lo que responde, ¿cierto? Me pareció muy bonito lo que responde y dice, el que haga la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿sí? Entonces no lo hace de referencia desde un vínculo carnal, sino desde un vínculo espiritual. El que haga la voluntad de Dios es mi padre, es mi madre y mis hermanos. Entonces, aquí hay una parte muy bonita en Mateo también capítulo 12 que habla acerca del ser, que habla acerca del ser. Cuando estaba hablando de la división que hay en la casa, él empieza a hablar del ser y dice que por el fruto se conoce al árbol, porque de la abundancia del corazón habla la boca y del buen tesoro del corazón se sacan buenas cosas. Entonces, quién es ese buen fruto, quien saca del corazón cosas bonitas, es porque es en esencia, ¿cierto? Y ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? Quien viva de esa manera, quien haga la voluntad de Dios, porque recuerden que primera de Pedro capítulo 2, el versículo 15 dice que, y esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Bueno, quien haga el bien y que a través de ese bien que haga callar la ignorancia de los hombres insensatos, está viviendo en la voluntad de Dios, ¿cierto? Y solamente ese que hace el bien es porque es buen árbol. ¿Sí? ¿Entienden cómo se montan los textos? Entonces, mire tan bonito como la misma Biblia nos explica quién es el buen árbol y qué hace el buen árbol. Y si se hace, si se hace, se está cumpliendo con la voluntad de Dios. Y ese es familia de Dios. Es familia, en este caso, la referencia de Jesús, es familia de Jesús. Y desde ahí empezamos a ver cómo Jesús empieza a desligar la parte, los lazos como carnales, por así decirlo. No estoy hablando de carnal malo, sino como de la consanguinidad. Ah, es mi papá, es mi hermano. Porque ya, si ustedes recuerdan, o quienes tuvieron la oportunidad de leer Gálatas conmigo en su momento, igual lo vamos a volver a estudiar, pero dice que ya no tenemos padre, ya no conocemos a nadie según la carne, porque ahora nuestro Padre es Dios y por eso somos de su naturaleza, porque ya no andamos conforme a la carne ni a la herencia vana de nuestros padres, sino que ya andamos conforme al Espíritu. ¿Listo? Entonces son temas un poquito más profundos, pero miren que desde Mateo ya se empieza a hacer una reflexión acerca de esta profundidad, ¿vale? Bueno, con lo que dijiste, si le podemos decir a Dios si se hace es porque es su voluntad. Totalmente, totalmente. Pero siempre entonces tener como referencia la voluntad de Dios. Miren que cuando yo entiendo, cuando yo parto, cuando hay algo que yo estoy buscando o pidiendo, de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre parto de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15. Y siempre entonces empiezo a hacer esa relación. Bueno, el buen árbol. ¿Qué frutos tiene el buen árbol? ¿Qué fruto se da? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Entonces, la situación que está pasando, la decisión que tengo que tomar, me permite reflejar el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? O me está llevando a hacer unas obras de la carne, que ya también conocemos cuáles son las obras de la carne. Fornicación, adulterio, mentira, engaño, lascivia, ira, perdón, contienda. Entonces, mire que uno puede empezar a evaluar la voluntad de Dios desde la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, esa decisión que tengo que tomar está dentro de la voluntad de Dios, entendiendo que la voluntad de Dios me va a llevar a reflejar lo que soy. Y si estoy reflejando algo que no está de acuerdo al fruto del Espíritu, entonces es porque quizás no estoy teniendo presente quién soy. O quizás lo que soy está un poco contaminado con todavía la naturaleza humana, carnal, natural que yo tengo, ¿cierto? Inclusive hay un texto muy bonito que es Santiago 3 que a mí me gusta mucho, que dice que la sabiduría celestial es principalmente pacífica, pura, que hace las cosas de buen nombre. También hay un texto que dice, y seguir todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero. Entonces, miren que nosotras sí tenemos herramientas para identificar si es la voluntad o no es la voluntad de Dios. Solamente que como no conocemos la palabra, nos queda muy complejo. Y como no conocemos la palabra, pues siempre va a haber una parte muy dentro de nosotros que va a querer tirar para donde ella más quiere tirar, ¿sí? Entonces ahí es importante este tema de andar en el espíritu. ¿Listo? Bueno, ya pasando entonces a Mateo capítulo 13, encontramos que se empiezan a presentar unas parábolas. ¿Listo? Aquí en Mateo capítulo 13 empezamos a ver una cantidad de enseñanzas a través de parábolas. ¿Por qué se enseñaba por parábolas? Esa fue la pregunta que le hicieron sus discípulos a Jesús. Bueno, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús responde, Mateo 13, 10, 11. Dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, para que se cumpla entonces la profecía de Isaías. Y el versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Les estaba diciendo a los discípulos. Entonces, inclusive en algunas de las parábolas, los discípulos no entendían. Y Jesús les decía, pero pues ustedes ya conocen la verdad, ¿cómo es que no entienden? ¿Sí? O sea, como que están demasiado cegados de lo que se les está hablando. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, ¿cierto? Como que entendemos, como que sabemos, pero como que por dentro no queremos aceptarlo. Como que nos cuesta, pero porque, ¿qué es lo que me quiere decir el Señor con esto? No, usted sabe qué es, pero es que usted, uy, cuesta un poquito, ¿cierto? Entonces eso le pasaba inclusive a los discípulos. Entonces vemos la parábola del pensador, del sembrador. Dani, pero el tema de los milagros y la voluntad de Dios es un poco complejo. No, claro, mira que a mí no me parece. Mira que a mí no me parece. A medida que tú vas profundizando en la palabra del Señor, tú te vas dando cuenta de eso. ¿Sí? Tú te vas dando cuenta de eso. Lo que pasa es que ahí es cuando toca morir, ¿cierto? Morir a mí mismo, ¿cierto? Y poder avanzar. Ahora, una cosa, chicas, una cosa son los milagros y otra cosa es la supremacía. Otra cosa es la soberanía de Dios, que es que a veces eso tampoco lo estudiamos ni lo analizamos. ¿Por qué si Dios puede hacer milagros, no le hace el milagro a esa persona? Y se nos olvida la soberanía de Dios. Él no tiene que hacer todo lo que nosotras queramos que haga. Él hace, y perdóneme la expresión, él hace lo que se le da la gana de hacer. Y a nuestra humanidad le cuesta entender eso.
¿Por qué? Porque siempre queremos que se haga lo que yo quiero que se haga. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, una relación de pareja. Al esposo le gusta ver series, a la mujer le gusta leer libros. ¿Cómo van a hacer para poder compartir juntos? Porque el que quiere ver las series, quiere ver la serie, ver el partido, ver la noticia. Y la que quiere leer libros, quiere ver un documental, quiere ver otra cosa totalmente a lo que quiere el otro. Entonces, va a haber una discusión, va a haber un problema porque yo quiero imponer lo que a mí me gusta y él va a querer imponer lo que a él le gusta, ¿cierto? Entonces, a nosotras nos gusta imponer lo que nosotros queremos, pero olvidamos que nosotros no le imponemos a Dios. Él tiene soberanía en lo que él desea hacer. Yo podría decir, entonces Dios, ¿por qué me permitió perder 2 bebés? Yo perdí 2 bebés, abortos espontáneos, mucho dolor. Y eso significa que Dios no hace milagros. Y eso significa que Dios nos sigue sanando, que Dios sigue haciendo milagros en úteros, que Dios sigue haciendo cosas impresionantes. El solo abrir los ojos es un milagro de vida. Entonces, que porque a mí no me pasó, no significa que Dios no es soberano. Mi suegro, un hombre que dedicó toda su vida a predicar, a anunciar el evangelio. A los 50 años de edad le diagnosticaron Parkinson. Lleva más de 20 años con la enfermedad. Hoy es un hombre que ya no puede predicar, ni siquiera puede hacer una suma en su cabeza. Ni siquiera puede articular una oración completa. Es un hombre que lo tienen que bañar, vestir, llevar al baño, hacerle todo. Y fue un hombre que toda la vida le sirvió a Dios. Entonces eso significa que porque él está así en esa condición, Dios dejó de ser Dios. No, solamente que cuando nos toca a nosotras, entonces ahí sí, no, entonces Dios no. Como si nosotras fuéramos las únicas. Entonces, no estoy diciendo que no sea fácil, perdón, no estoy diciendo que sea fácil entenderlo, no es fácil. Cuesta y cuesta mucho. Yo sí que lloré esas pérdidas de embarazo porque yo anhelaba tener otro bebé. Y no es fácil y no es sencillo. Inclusive yo muchas veces hasta le digo a Dios, Dios, qué tremendo ver a mi suegro en esa posición. Qué duro verlo así, me duele mucho. Pero eso no significa que Dios no sea Dios, ¿cierto? Que Dios no sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de Clau que está escribiendo acá, miren lo que ella dice. Yo debía interrumpir el embarazo, pero ella no lo hizo y estamos esperando un milagro. O sea, el milagro puede pasar. Si Dios quiere en este mismo instante, ese vientre, ese bebé puede ser sanado. Inclusive en este mismo instante, mientras estamos teniendo esta reunión, Dios puede poner su mano poderosa en ese embarazo y lo puede hacer. Pero miren, siempre hay, pero estamos esperando un milagro que queremos que pase. Entonces no hay y si es la voluntad de Dios, si está en el propósito, porque es que miren que cuando vemos estos milagros de Mateo, siempre encontramos una palabra del Señor, o las personas le decían, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, puedes sanarme, no le dice, sáname, si tú quieres. Y las preguntas de Jesús era, ¿tú crees que yo pueda hacer ese milagro? Entonces, sí, Dios hace milagros y yo estoy plenamente convencida. Dios hace cosas impresionantes, pero no podemos desligarnos de la soberanía de Dios, de la soberanía de Dios. Hay un caso también muy particular y ya esta parte la termino con este testimonio. Hay un pastor que a mí me gusta escucharlo mucho, es el pastor que está haciendo la enseñanza de las bienaventuranzas que les compartí. Él tiene, uno de los nietos, perdón, tiene cáncer.
A la edad de 11 años, a la edad de 1 año le descubrieron el cáncer en un ojo y desde 1 año estaba batallando con el cáncer, ya perdió un ojo y el otro cáncer se le pasó al otro ojo. Entonces a mí me gusta porque él siempre dice, y siempre pues, pero ¿por qué está así? ¿Será que sus papás pecaron, como el que vemos en Mateo? ¿Será que es que pecaron para que él naciera así? ¿Sí? ¿Será que sus papás negaron? No, eso quiere decir que el ministerio de ellos no está bien, no están orando bien. Entonces siempre estamos esperando una respuesta en positivo. Pero qué lindo es cuando uno aprende a predicar el evangelio, así no hayan las respuestas que nosotros anhelamos. El niño todavía no está sanado. No tiene 7 años y es muy doloroso. Yo me imagino a mi hijo y yo digo, Dios mío, qué duro. No tiene un ojo y el otro ojo lo tiene con cáncer y está en la batalla de las quimioterapias. Dios puede hacer un milagro, sí lo puede hacer. En cualquier momento ese niño, es más, este mismo instante ya lo puede estar sanando. Pero la pregunta es, ¿estamos teniendo en cuenta la soberanía de Dios? Entonces, no es que sea un tema complejo, es que a la humanidad de nosotros le cuesta entender. Porque mire que Jesús no sanó a todo el mundo. Jesús recorrió las ciudades, él recorrió, hizo milagros y sanaba enfermos y a muchos enfermos sanó, pero a todos los enfermos no los sanó. A todos no se les anunció el evangelio en ese momento de su recorrido. Entonces, lo que hay que pensar, lo que hay que empezar a pedir, Clau, en este caso es llenura del Espíritu Santo, llenura de la presencia de Dios, fortaleza espiritual, ¿cierto? Fortaleza espiritual, que el Señor sea permitiéndonos entender su soberanía. Y yo te invitaría, Claudia, digamos tú que es la que está preguntando, porque pues si tú te sientes así, pues imagínate cómo se siente la mamá. A escuchar mensajes sobre la soberanía de Dios. ¿Listo? Entonces, vemos cómo se empiezan aquí en Mateo 13 a hablar acerca de estas parábolas del sembrador, ¿cierto? Habla acerca también y empieza a referirse que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, es como es semejante a la levadura. Habla acerca también de que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, como la perla de gran precio, ¿cierto? Entonces aquí empieza él a hacer como hay varias parábolas que las explica. Digamos que la del sembrador la explica, ¿cierto? La de la cizaña la explica, entonces hay una explicación de esas, pero hay otras parábolas que no tienen como esa explicación tan puntual que él hizo de las otras. Habla también acerca de que, bueno, entonces allí como que termina el tema de las parábolas y ya cuando dice, y miren que aquí vemos, y cuando terminó Jesús estas parábolas, es decir, cuando terminó este discurso, está en Mateo 13:53, salió y se fue de allí, ¿sí? Y iba a predicar a las sinagogas. Entonces ya sabemos que el templo es muy diferente a las sinagogas. Las sinagogas eran donde se reunían a hablar de la palabra, a aprender, ¿cierto? Que donde se iban los judíos y tenían allí sus charlas y todo este tipo de cosas. ¿Listo? Y entonces cuando se le escuchaban hablar a Jesús, se preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Miren, ¿sí ven? Tienen referencia a los hermanos de Jesús. Entonces vemos aquí a sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces dicen, ¿cómo este señor puede hablar lo que habla si es tan solo un hijo de un carpintero? Pero inclusive hay una parte donde dice que y seguía Jesús creciendo en gracia y sabiduría para con los hombres. Entonces mire que hay una esperanza para nosotras que la gente diga, ¿cómo esta mujer habla eso? O sea, ¿cómo? ¿De dónde trae esas palabras? Ah, es que seguía creciendo en gracia y sabiduría.
Y mire que si ustedes vemos así como con lupa y todo, las palabras de Pedro, de Pablo, de Santiago, siempre hay un relato que dice, y Dios les hablaba, les decía que hablar. Cuando inclusive ellos sabían que iban a tener que presentarse ante aquí hay una parte donde el Señor les dice a los discípulos que los van a perseguir, que van a tener que hablar en frente de personas, de gobernadores, de todo eso, y les dice, pero no se preocupen, porque el Espíritu Santo en el momento en punto les dará que hablar, les dará que decir. ¿Ustedes no creen que eso es tener una relación muy tremenda con Dios? Cuando uno apenas le dicen, ¿y por qué dejó ese plato ahí? Ay, que es que es mi casa, yo veré qué hago, eso, lo otro. A uno medio le tocan la llaga y eso, mejor dicho, que Espíritu Santo ni que Espíritu Santo, que no debería ser así. Que somos más nosotros las que necesitamos esa templanza, ese dominio propio. ¿Listo? Entonces ya en el capítulo 14 encontramos la muerte de Juan el Bautista. Bueno, antes de pasar al 14, hay una parte de Mateo 13 donde dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces allí estaba hablando de que en esa tierra, ¿cierto? Inclusive no le creían y eran su familia, era su tierra, eran las personas donde había crecido. Entonces eso también nos pasa mucho a nosotras. Yo he empezado a hacer una oración porque antes yo era, Señor, úsame para hablarle a mi papá, Señor, usa para hablarle a mis hermanos, a mi esposo, úsame, Señor, por favor, para llevar una palabra a mis amigas. Entonces uno a veces, como lo conocen a uno, entonces, ay, pero mire, ella como es, esto, lo otro, o a veces lo toman como, no sé, como que uno les quiere molestar, sí, porque es como una relación muy cercana. Entonces yo empecé a orar de una manera diferente y ya lo que le digo es, Señor, levanta a alguien que lleve tu evangelio a mi papá. Levanta a alguien que lleve tu evangelio. Yo voy a seguir comportándome y reflejando tu nombre, ¿cierto? Pero que seas tú llevando este mensaje. Y mira que Dios hace cosas muy bonitas. Les cuento un testimonio. Con mi papá yo no hablo acerca de lo que yo creo, él tiene otras creencias, pero gracias a todo esto que he estado haciendo y lo que el Señor me ha permitido estar haciendo, él me habla un poquito más del tema, me hace algunas preguntas y le mandé la información de Mujer Sabia para que él supiera qué estaba haciendo. Y dentro de eso hay un video que fue el video que vimos de Mateo y él me dijo, Dani, escuché toda la enseñanza. Entonces, mire, yo ni siquiera le dije, papi, escúchese esto, mire, léalo. No, el Señor usa sus maneras, sino que ahí es cuando uno suelta el control. Entonces, Señor, levanta a alguien que le enseñe, levántale a alguien que le predique. Cuando el Señor ve a las ovejas con compasión, ¿cierto? A las ovejas perdidas con compasión, dice, Señor, envía obreros a tu mies. Entonces uno ora, ay, cámbialo, transfórmalo, que sea que muera su humanidad, por favor, que no siga siendo así. No, hay que cambiar la oración de acuerdo a la palabra. Señor, envíale un obrero, envíale a alguien que le lleve tu mensaje. Levanta obreros, Señor, que vayan, que prediquen tu palabra. ¿Sí? Entonces, miren, aquí hay todas ustedes, todas nosotras estamos en este proceso de formación y no sabemos a quién le vamos a hablar. Solo Dios sabe, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Siendo transformadas para poder llevar el mensaje al vecino, a la mamá del amiguito, a la mujer que te diga que tiene una dificultad. Tratemos más bien en cuanto a los hombres y ser un poquito, minimizar el contacto. Ese sí es un consejo que yo les doy, ¿cierto? Que el hombre se le va a acercar con problemas, un hombre no se le acerca a ninguna mujer casada a contarle un problema. Si lo está haciendo es porque tiene otras intenciones. Entonces, tengamos sabiduría respecto a ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno,
Entonces ya Mateo 13 termina allí y comienza Mateo 14 con un relato muy triste, que es la muerte de Juan el Bautista, ¿cierto? Pero también vemos la influencia tan grande que tiene la mujer, la influencia tan grande que tiene la mujer. Mire que primero Juan el Bautista fue a la cárcel, ¿por qué? Porque confrontó el pecado. Porque le dijo, ¿cómo es que te estás metiendo con la mujer de tu hermano? Eso está mal, eso es pecado. Entonces, claro, él confrontó el pecado, expuso el pecado, a Juan lo ponen en la cárcel y él tenía miedo de matarlo, ¿cierto? Y mire que en la fiesta que se hace, él ve y siente gracia ante la danza que está haciendo esta muchacha y dice, no, lo que tú pidas yo te lo voy a conceder. La muchacha, ahí en los relatos y en la Biblia de estudio que tengo, dicen que más o menos esta niña tenía entre 10 o 14 años. Entonces esta niña va y le dice a la mamá, mamá, me dieron un regalo. Y el regalo es que yo puedo pedir lo que quiera y él me lo va a dar. ¿Y qué hace su mamá? Ah, pida la cabeza. Entonces aquí habría una enseñanza bien profunda de la influencia que tiene la mujer necia, ¿cierto? Y lo que destruye la mujer necia. Entonces mire que relata que Herodes se sintió triste ante la solicitud, pero ya había hecho una promesa y la tenía que cumplir. Entonces le mandan a traer la cabeza de Juan y allí muere Juan. ¿Listo? Entonces después de eso, eh, llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y le fueron a contar a Jesús que Juan había muerto. Ahí también hay un registro, ¿cierto? Donde Jesús oyó la muerte de Juan y se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús sintió dolor y quería estar un momento solo, ¿sí? Porque, claro, esa voz que le abrió camino, ese anunciante, quien lo bautizó, esa relación también que había de familiar, porque eran familiares. Entonces, claro, para él fue doloroso, ¿cierto? En su humanidad fue doloroso. Entonces se apartó por un momento, pero sí, tenía que seguir el trabajo. Porque no paraban de buscarlo, no paraban de seguirle. Entonces, a pesar de su dolor, pues había gente que atender. Entonces, ya allí se pone una multitud y me parece muy hermoso lo que dice. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que con ellos estaban enfermos. Y mire que dice, el lugar era desierto y sus discípulos les dijeron, Jesús, el lugar es desierto, mándalos que se vayan ya y que vayan y compren de comer. Pero la compasión de Jesús les dijo, ellos no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Entonces llega el obstáculo del hombre, pero ¿de dónde rayos yo les voy a dar de comer? Y se estima que se alimentaron ese día más de 20.000 personas, entre mujeres, niños y hombres. No fueron los 5.000 hombres, fueron 20.000 personas las que comieron gracias a 5 panes y 2 peces. 20.000. Entonces, él coge estos panes, estos peces, bendice estos panes y lo primero que hace es darle a sus discípulos. Y sus discípulos repartieron a la multitud y sobraron 12 cestas llenas de este alimento, ¿sí? Entonces, mire tan bonito esto que pasa. Esto es un milagro. Yo le hago una pregunta, ¿cuántas veces usted se ha levantado y dicho, no, no tengo nada para comer? O no, es que no. Y de la nada la llaman y le dicen, vea, unos huevitos, vea, vamos a comer, vea, ahí le mandé una platica, ¿cierto? O inclusive usted abre la nevera y tiene una arepita y dice, ay, no tengo nada para comer, pero tiene una arepita.
saque la arepita, hágase una agüita caliente, ¿cierto? Entonces miren que a veces nuestra propia mentecita nos impide ver los milagros de Jesús. Después aquí también relata que él se apartó a orar, ¿cierto? Hay un relato donde muestra que se apartó a orar, ¿sí? Y que mientras se apartó a orar, él se lleva, le manda a sus discípulos a que se vayan en una barca. Y ahí entonces es donde pasa lo de Pedro, ¿sí? Que es una historia que ya conocemos, que también podríamos sacar muchas enseñanzas allí, pero pues no me quiero quedar como allí. ¿Listo? Y ya después llegan a Genezaret y allí empiezan también a hacer sanidades, a enseñar la palabra y todo eso. ¿Listo? Luego comienza Mateo 15, ¿sí? Donde dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí quiero que profundicemos. Ya con este Mateo 15 podemos terminar el día de hoy para no hacerlos tan extenso. Yo no tengo afán de verdad de correr. Yo ya no quiero cumplir un mes, un libro. Yo quiero profundizar en la enseñanza. Entonces espero que ustedes tampoco tengan afán de correr, ¿sí? Vamos a seguir con la ayuda del Señor el próximo lunes y seguimos con los capítulos correspondientes y así hasta que logremos acabarlo y empezamos Marcos. ¿Listo? ¿Les parece? Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Profundicemos en esto. ¿Qué significa que su corazón esté lejos de mí? Y sigue diciendo, pues en vano me honran enseñando doctrinas como mandamientos de hombre. Mire, ¿qué significaba que ese corazón estuviera lejos de él? Significaba de que no había un buen fruto dentro de ellos. Es decir, que no eran unos buenos árboles. Porque recordemos que más atrasito nos dice su palabra que el buen hombre del buen tesoro del corazón saca. Y que donde esté nuestro corazón, allí está el tesoro. Y estos tenían el corazón lejos. Es decir, hacían algo que no eran. Porque dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿sí? Entonces, son personas que a pesar de que hacen cosas, eso lo estamos profundizando en el estudio que tenemos con las chicas que ya venían conmigo hace mucho tiempo del Club de Sabia, y estábamos hablando del hombre natural, ¿cierto? Y de cómo nosotras pensamos o escuchamos muchas personas que dicen, no, es que yo hago buenas cosas, yo no le hago daño a nadie, es que yo no miento, es que yo no engaño, es que yo soy respetuoso. Y por eso entonces, pues yo no tengo que arrepentirme, olvidando de que todos somos pecadores y todos necesitamos ser justificados de ese pecado, ¿cierto? Entonces aquí vemos a un corazón que está lejos de Dios, que hace obras, ¿cierto? Pero que está lejos, su esencia no es real, no es un buen árbol, ¿sí? Entonces ahí es donde habla acerca de lo que contamina al hombre. Y dice, lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y del corazón que sale, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo eso está muy relacionado ¿con qué? Con Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, cuando nos habla acerca de las obras de la carne. Entonces, miren lo que está diciendo. Ese corazón es realmente lo que contamina. Si hay un corazón contaminado, pues se van a generar cosas contaminadas. Entonces, si ese corazón está contaminado, entonces no van a salir buenos pensamientos, van a salir homicidios, adulterios, va a salir lo malo de ese corazón. Entonces, la invitación de Jesús era, ok, hay que revisar el corazón. Por eso dice, donde está tu corazón, está tu tesoro.
Entonces, la pregunta que surge es, ¿dónde está nuestro corazón? Y entendiendo un poquito más cómo funciona nuestro organismo, nuestro cerebro y todo eso, siempre recordemos que un pensamiento precede a una emoción y una emoción a un sentimiento. Entonces, cuando yo tengo esta mente de Cristo, ¿cierto? Entonces, tengo una cosmovisión diferente de la vida, ¿sí? Veo la vida, entiendo la vida, comprendo la vida desde la mente de Cristo, desde la palabra del Señor. Pero cuando no es así y permito que mi mente, que mis pensamientos empiecen a generar cosas como no me quiere, él no me escucha, él se olvidó de mí, él no me quiere hacer el milagro, no me escucha las oraciones. Entonces, ¿eso qué empieza a generar en ti? Una emoción, un sentimiento de tristeza, angustia, dolor, desilusión. ¿Y eso que te lleva a generar unos sentimientos, cierto? No me abandonó, ¿para qué tener una vida con Cristo? ¿Para qué yo me sigo levantando en la mañana a orar? ¿Para qué me sigo, para qué sigo estudiando la Biblia? Mejor hago otra cosa, ¿sí? Entonces, mire que se van generando esta cantidad de situaciones. ¿Y dónde empezó todo? Dentro de mí, dentro de mí. Entonces, de allí fue Jesús a Tiro y a Sidón y allí encuentra a una mujer cananea, es decir, a una mujer griega, ¿sí? A una mujer griega. Y esta es la única vez en el ministerio de Jesús que la Biblia registra que le haya dicho a una mujer, grande es tu fe. Mire tan bonito esto. Una mujer griega, cananea, no judía, es decir, la primera gentil a la que se le hizo un milagro. Porque ahí es donde dice, pero es que aún los perrillos comen las migajas del pan de los hijos, ¿sí? Entonces dice, versículo 26, Mateo 15, 26. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, es decir, la palabra que es para los judíos, y echarlo a los perrillos y dárselo a los gentiles, porque la mujer era griega, era gentil, no era judía. Y ella dice, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sí? Y dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y es el único registro donde Jesús le dice a una mujer, grande es tu fe. Porque vemos que, por ejemplo, la mujer que se relata como pecadora, que se entiende, ¿sí? Que es María, la misma hermana de Lázaro y de Marta, que va con el perfume y lo derrama a los pies, ¿cierto? Y le dice, tu fe te ha salvado. Pero solamente encontramos grande es tu fe con esta mujer gentil, ¿sí? Pero aquí es donde más me llama la atención algo. Y es que no vemos a una mujer llorando, no vemos a una mujer arrodillada y postrada a los pies del Señor, vemos a una mujer que usa la palabra. Bueno, yo no sé, yo me emociono mucho con eso. Porque nosotras siempre somos conocidas como las lloroncitas, las sentimentales, la que siempre pues estamos llorando en la presencia del Señor y qué lindo todo eso, pero también qué lindo ser conocidas por la mujer de fe que conoce la palabra y que la aplica, ¿cierto? Entonces mire que el hablar, ella entender que aunque el mensaje no fuera para ella, que aunque el mensaje fuera solo para los judíos, ella anhelaba, necesitaba, ansiaba de eso que Jesús le estaba dando a los judíos. Y ese anhelo, ese deseo es
la que la lleva a hablar y a responder en fe. Y por eso le dice, grande es tu fe, porque entendiste el mensaje. Entendiste que el mensaje era para los judíos, pero que tú también podías alcanzar como gentil ese favor, ese milagro de Jesús. Entonces ahí se presenta eso muy hermoso que me gusta mucho, es decir, que conocía la escritura. Después entonces seguía diciendo que él pasó por allí, por junto al mar de Galilea, subiendo a un monte se sentó allí y empezó también a sanar cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos que se los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. Entonces, allí en esa situación también se registra otra alimentación, ¿cierto? Entonces, Jesús vuelve y los mira con compasión. Mire que siempre que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de estos panes y estos peces fue gracias a la compasión. Jesús tuvo compasión de ellos, pero ellos ¿qué estaban haciendo? Buscando a Jesús, siguiendo a Jesús, ¿sí? Miren que estaban en ese anhelo y en ese deseo de estar cerca de Jesús. Y Jesús tiene compasión de esas personas que están buscando, que están tratando de estar cerca, de tener un encuentro con ese Jesús. Y ante esa situación, Jesús tiene compasión de la gente. Porque dice, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Si él tuvo compasión de unas personas que hace 3 años estaban buscando y estando cerca de él, ¿por qué no va a tener compasión de nosotras que llevamos años en esto? O meses. O de pronto que hay alguien que lleva algún días conociéndolo, estando aquí cerca, empezando a entender esto de la palabra. Entonces, mire, tan bonito que es entender que la compasión mueve el corazón de Jesús. Entonces vuelve a pasar, a pesar de que los discípulos habían presenciado la multiplicación anterior, vuelve y juega, pero ¿cómo les vamos a dar de comer si no hay que darles de comer? La humanidad siempre saliendo por el lado de los discípulos, ¿cierto? Entonces allí vuelve y les dice qué tienen en la mano y empieza entonces a hacer la multiplicación y de ahí se va a la región de Magdala. Se va a la región de Magdala. Y ahí es donde entonces empieza ya como que empieza a acercarse a las enseñanzas de que él va a tener que ser, de que va a morir, de que va a resucitar al tercer día y bueno, ya empieza como a prepararse todo esto para llegar a Jerusalén, ¿cierto? Y cumplir entonces con la muerte, sepultura, resurrección